Para poder comprender este tema de hipertensión, pues es necesario recordar lo que es el circuito mayor y el circuito menor. Cuando vimos anatomía, habíamos dicho que los vasos y las resistencias del circuito mayor son mucho más altas que del circuito menor. Se dice que la presión de la arteria pulmonar es 1/3 en comparación a la presión de lo que es la arteria aorta. 1/3. O sea, los vasos pulmonares, las arterias pulmonares, son vasos que se llaman precisamente elásticos, y los vasos, en este caso la aorta y sus ramas, son vasos musculares. Es decir, que cuando aumenta la presión del circuito mayor se contrae, y cuando aumenta la presión del circuito menor se dilata. Es la pequeña gran diferencia. Que el circuito mayor comienza en el ventrículo, en el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, ¿sí?, sale la arteria aorta y entonces se distribuye en todo el cuerpo. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta y se distribuye por todo el cuerpo. Le da irrigación a todo el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que regresa por la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. Regresa la circulación venosa por la vena cava superior, la vena cava inferior, y llega a la aurícula derecha. Ahí termina el circuito mayor. Y el circuito menor comienza del ventrículo derecho, donde precisamente sale la arteria pulmonar, ¿sí?, que aunque esa arteria lleva sangre no oxigenada, llega a los capilares pulmonares, se lleva a cabo la hematosis y regresa al ventrículo, a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Aquí cabe aclarar, otra vez, aquí llega a los capilares, regresa por las venas pulmonares, que son 4 a la aurícula izquierda, 4, 2 derechas y 2 izquierdas. Cabe aclarar que una arteria es todo vaso que sale del corazón independientemente de la sangre que lleve. Y una vena es todo vaso que regresa al corazón independientemente de la sangre que lleve. Por eso aquí está invertido. La arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada y la vena pulmonar, las 4 venas pulmonares llevan sangre oxigenada al aurícula izquierda, y ahí termina el circuito menor. Bien, entonces, ¿a dónde nos vamos a dirigir ahorita? A la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho. De antemano aquí, doctores, es importante, a ver si les queda claro, no médica hablando, solo físicamente hablando. Aquí me voy a imaginar que tienes una manguera con la que riegas tu prado, tu pasto, ¿sí? Tiene una presión que viene del agua, que viene del grifo. Si tú le pones el dedo aquí, ¿sí?, a esa manguera, ¿sí?, se va a hinchar la manguera, es decir, va a hincharse, híjole, esa cosa no quiere, va a hincharse, y entonces a la larga va a dilatar el ventrículo derecho. Otra vez, aquí le pones tú el dedo en mucha imaginación, es decir, aumentas la presión, como sucede en las enfermedades pulmonares, entonces se hincha, y esta a su vez se dilata más y más hasta que vence las resistencias y entonces pasa al ventrículo derecho. Cuando aumenta de tamaño el ventrículo derecho le llamamos corazón-pulmón, le llamamos cor pulmonar, y cuando solamente está hinchada la arteria pulmonar le llamamos hipertensión arterial pulmonar. Lo vuelvo a repetir. Si tú tienes una arteria pulmonar que aumenta sus resistencias porque tienes un problema pulmonar aquí, llámale POC, llámale fibrosis pulmonar, todo lo que aumenta la resistencia de los capilares pulmonares, todas las enfermedades que afecten la membrana alveolo capilar, lógicamente, ¿qué va a pasar con ello? Pues que va a aumentar la presión retrógrada, es decir, va a hinchar la arteria. Pero como esta no es muscular, solo es elástica, entonces esta se va a dilatar, se va a aguangar. Y este aguangamiento, dilatación, va a llegar a tal magnitud que va a empezar a regresar sangre al ventrículo derecho. Y a eso le llamamos
corazón-pulmón, cor pulmonal, y lógicamente también afecta a la aurícula derecha, y entonces hablamos de falla cardíaca derecha, es decir, de patología derecha del corazón, que a la larga, como está intercomunicado a través de los capilares sistémicos, se va a llevar a las cavidades izquierdas. Por eso dicen por ahí que la primera causa de insuficiencia cardíaca izquierda es la insuficiencia cardíaca derecha. La primera causa de insuficiencia cardíaca izquierda es la insuficiencia cardíaca derecha. Bien, entonces, ¿cómo son las variables de la perfusión? Se tiene que ver entonces, estas variables van a depender de la función del ventrículo derecho, de los retornos venosos a aurícula derecha e izquierda, de las resistencias arteriolares, de la integridad capilar, de la circulación linfática y el grado de cortocircuitos arteriovenosos precisamente en la membrana alveolo-capilar. Eso lo vamos a ver más adelante bien claro. Bien, aquí tienes el sistema que te estaba yo comentando. Lo voy a volver a repetir porque sí es muy importante. Nosotros tenemos, pero ya le vamos a poner números. Nosotros tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. Ahora que es 14 de febrero, que por cierto, muchas felicidades por ser Día de la Amistad. Pues el corazón, pues tenemos dos corazones, ¿verdad? No como todos lo pintan. Entonces tenemos un corazón, fíjense cómo es la vida hoy. Hoy vamos a ver hipertensión pulmonar y estamos el Día de la Amistad. Y por cierto, las voy a dejar un poquito más temprano para que vayan a sus fiestas de 14 de febrero. Entonces tenemos un corazón izquierdo y un corazón derecho que están intercomunicados de una manera funcional. Tenemos un circuito mayor. ¿Dónde empieza el circuito mayor? En el ventrículo izquierdo. Vean cuál es la presión del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Vean la presión de la arteria aorta, que es de 120/80 con una media de 93. Ese es el PAM. Les voy a dejar de tarea, porque a lo mejor se los pregunto en el siguiente examen, ¿qué es el PAM? ¿Qué es la presión de la arteria pulmonar sistémica? Porque te lo van a preguntar cuando estés de guardia y te pregunten cuánto tiene de presión arterial. Pues tuvo 130/70, tuvo 190/100, etcétera, etcétera. Te van a decir cuál es el PAM. Entonces es la presión media 93. Vean cómo llegan a los precapilares, que es precisamente de 30. Ve cómo baja a 10 en los postcapilares, que aquí ya empieza el sistema venoso de regreso, de retorno. Llega a la aurícula izquierda todavía con menos presiones de 10, llega al ventrículo derecho y aquí empieza ¿qué? El circuito menor o el circuito de la arteria y vena pulmonares. Sale del ventrículo derecho y fíjate cómo es la presión de la arteria pulmonar de 25/8, que es un tercio de lo que es, o menos de un tercio de lo que es la sistémica. Y la presión media es de 14. Ve cómo la presión es muy diferente de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Ve cómo es muy diferente la presión de la arteria pulmonar de la arteria aorta, que casi es un tercio. Ve cómo la presión de los precapilares es de 12, que es un poquito más alta que los venosos. Llegan a los postcapilares y regresa a la aurícula izquierda por 4 venas pulmonares. Y ahí termina el circuito menor. Es decir, que la presión vascular en las circulaciones sistémica y pulmonar se da en milímetros de mercurio, y vean la gran diferencia de una y otra. Este es muscular y este es elástica. Este es elástica y este es pulmonar. Bien, entonces, ¿cuál es la definición de hipertensión pulmonar? Es el aumento de la presión de la arteria pulmonar que lleva aparejada la necesidad de un estudio hemodinámico en el que se compruebe esta presión. La arteria pulmonar media es de más o menos igual o mayor de 25 centímetros en reposo y una presión capilar pulmonar mayor de 15. Es decir, que la hipertensión pulmonar es un trastorno fisiopatológico que puede encontrarse en numerosas entidades clínicas y puede complicar la mayoría de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Volviendo otra vez para acá.
De acuerdo a lo que ahorita nos está diciendo, es que el aumento de esta presión de la arteria pulmonar, se le llama hipertensión arterial pulmonar. Fíjate cuánto es lo normal, 25,8 y la media 14. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que cuando aumenta más allá de 25, ¿sí?, en reposo, o la presión capilar mayor de 15, aquí dice que es de 12 la presión capilar, cuando aumenta más de 15 le llamamos hipertensión pulmonar. Entonces, otra vez, cuando la presión arterial media es mayor a 25, es decir, este es mayor a 25 y este es mayor a 15, le llamamos hipertensión arterial pulmonar. Es decir, que la hipertensión arterial pulmonar se define como un aumento de la presión de la arteria pulmonar media mayor a 25 en reposo, calculada mediante cateterismo cardíaco derecho. Ahorita te voy a aclarar esto. Los datos disponibles muestran que la presión arterial media normal en reposo es de 14 más menos 3. Ojo con esto. Con un límite superior de la normalidad de aproximadamente a 20, que es lo que te dijo en la foto anterior. La importancia clínica de una presión de la arteria pulmonar entre 21 y 24 no está clara, aunque, o sea, dejan un rango de 4, y hasta que está mayor a 25 es cuando le llaman hipertensión arterial pulmonar. Me regreso otra vez. Miren, esta presión pues no la puedes tomar como tomar la presión acá en un brazo, en la arteria radial, en la humeral, en la que tú quieras, ¿sí? Aquí necesitas meter un catéter que se llama, de una vez te lo adelanto, se llama catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz lo metes por una arteria periférica, por aquí en el brazo, casi siempre lo metes a nivel del brazo, antebrazo. Aquí le metes el catéter, pasa la aurícula, pasa el ventrículo, aquí lo dejas y aquí lo enclavas en la arteria pulmonar. Otra vez, el catéter que se utiliza mundialmente para medir la presión de la arteria pulmonar, no hay otra manera de medirla, solamente por cateterismo o por ultrasonido, que te da más o menos una presión media también, pero la ideal es a través de un catéter que entra aquí en una vena periférica, que se llama catéter de Swan-Ganz. Es un nombre oriental. Aquí entra el catéter, que tiene un balón y tiene varios, después lo vamos a ver, varias partes. Entra a la aurícula, pasa al ventrículo y aquí lo dejas. Y aquí le pones agua y lo haces que se flote por aquí. Entonces, por eso se llama catéter de flotación. Aquí se enclava, se mete, se va y se enclava en los capilares. Y entonces te da la presión de la arteria pulmonar y la presión capilar pulmonar. Eso se refiere a que es la definición, pues es que solamente se logra a través de un catéter. Bien, de lo ya dicho, el límite de 25 se ha utilizado probablemente para hacer más uniforme el límite hemodinámico. Ojo con esto, porque así es pregunta de examen. ¿A qué se le llama hipertensión arterial pulmonar cuando la presión en reposo de la arteria pulmonar es mayor de 25? En todas las formas de hipertensión pulmonar, y porque es el valor que se ha empleado como límite en ensayos clínicos y registros de la hipertensión pulmonar. Sin embargo, la reciente reevaluación de datos hemodinámicos dispone en un sujeto sano, se ha demostrado que la presión normal de la arteria pulmonar es de 14 más menos 3, con una máxima de 20. Sí, pero es 14 más menos 3, y dejan un rango, como tú ves, de 3, para no equivocarnos, por cuestiones de ¿qué? De altitud. Entre más altitud hay más hipertensión pulmonar. Ya les había yo comentado que las presiones bajas de oxígeno crónicas producen hipertensión pulmonar. Por eso las personas, lo vamos a ver más adelante, que tienen hipoxemia crónica, se les dilata la arteria pulmonar por esta situación. Bien, vamos a ver las guías 2019, ¿sí?, sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar. Es un grupo de trabajo conjunto, es un workshop en donde hicieron una compilación de muchos miembros a nivel mundial del ERS, del European Respiratory Society, en el cual precisamente vieron una compilación de hasta dónde le iban a llamar hipertensión pulmonar.
y por latitudes, unos a nivel del mar, otros a nivel en Alemania, casi a los 3,000 metros, pues dijeron que mejor hasta que la presión fuera mayor a los límites de 25, que ya lo habíamos señalado. Bien, entonces, la clasificación de la hipertensión pulmonar. La clínica de la hipertensión pulmonar pretende categorizar múltiples entidades clínicas en 5 grupos por similitud en la presentación clínica, hallazgos patológicos, características hemodinámicas y estrategias de tratamiento. Esta clasificación clínica podría actualizarse cuando se disponga de nuevos datos sobre estos aspectos o cuando se describen entidades clínicas adicionales. ¿A qué se refiere esto, doctores? Miren, voy a nada más a darles los puntos, y esta la vamos a repetir la próxima clase. La hipertensión arterial pulmonar tiene 5 tipos, ¿sí? Que, insisto, la próxima clase las vamos a volver a repetir. De estos tipos de hipertensión pulmonar, me voy a regresar y luego los vamos a ver si les queda claro. Me voy a regresar a Como el sistema del circuito mayor y menor están intercomunicados, quiere decir que esta arteria pulmonar que está aquí, esta arteria que sale del ventrículo derecho y llega a los precapilares pulmonares, esta arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho se ramifica lógicamente y termina en los capilares. Ustedes saben que se ramifica igual que los bronquios 16 veces. Y llega a los precapilares, es decir, a la membrana alveolocapilar, pero aquí te la ponen grandota. Quiere decir que una patología de cavidades izquierdas, es decir, una patología de insuficiencia cardíaca izquierda, patologías del corazón izquierdo, pueden dañar los precapilares, los poscapilares y luego los precapilares, sí, y aumentar la presión. Cualquier presión aumentada de la arteria pulmonar de patologías pulmonares, es decir, patologías pulmonares como son todo lo que ocasiona alteraciones de ventilación, perfusión, las causas de hipoxia, ¿sí? Que ya las vimos, las alteraciones de ventilación, perfusión, las alteraciones de la difusión, la hipoventilación, los cortocircuitos, te van a ocasionar que la arteria se hinche. Esto es lo que yo te decía, como si pusieras un dedo aquí. Aumenta la presión y entonces se hincha la presión arriba de la presión media de la arteria pulmonar, que es 14. Acuérdate que arriba de 25 ya se le llama hipertensión pulmonar. Esto hincha y a la larga perjudica el ventrículo izquierdo. Pero también patologías izquierdas, sí, que aumenten la precarga y la poscarga, te puede dar alteraciones del corazón derecho y después de la arteria pulmonar. De eso se trata la clasificación que estamos viendo, ¿sí? El ERS desde el 19 propone que hay cinco tipos de hipertensión pulmonar, ¿sí? Desde el 14 la clasificación Dana Point es respetada, en el 19 más o menos queda igual, o sea, la vuelven a ratificar en la ERS. La clasificación dice que el tipo 1 de hipertensión pulmonar se llama idiopática, es decir, no hay una causa bien clara. Esta puede ser heredable, ¿sí? Esto se ve en alteraciones, ahora sí, hereditarias de estos cromosomas, de estos alelos, ¿sí? En el cual se ha visto que tiene que ver con este tipo de patología. No vamos a entrar en detalle porque nada más que es hereditaria, idiopática. Aquí también te clasifican aquella causa de hipertensión desconocida o inducida por fármacos o tóxicos. Después lo vamos a ver. Hipertensión arterial asociada a enfermedades de tejido conectivo, todo lo que es el intersticio pulmonar. Infecciones por VIH, hipertensión portal, enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas congénitas, esquistosomiasis, que aquí en México pues es poco frecuente, pero en África, en otros países es muy frecuente, la anemia hemolítica crónica, la hipertensión arterial persistente pulmonar del recién nacido y enfermedad veno-oclusiva pulmonar o hemangiomatosis capilar pulmonar, es decir, la tromboembolia pulmonar. Esa se le llama la tipo 1. Aquí lo más importante es que es hereditaria, idiopática y por enfermedades intersticiales.
Este tipo 1, ¿sí? Las mutaciones heterocigóticas del gen BMPR2 causan aproximadamente el 75% de los casos de hipertensión arterial pulmonar familiar y hasta el 25% aparentemente esporádica, es decir, idiopática. El BMPR2 codifica un receptor de tipo 2 para proteínas morfogénicas óseas que participan en el control de la proliferación celular vascular, es decir, producen vasculitis. Se ha identificado mutaciones de gen que codifican la sinasa 1 similar a los receptores de activina y del gen de endoglina en pacientes con hipertensión arterial pulmonar e historia personal o familiar de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Además de los genes BPM, PR1B y SMAD9, lo cual indica que los miembros de la familia de factor de crecimiento transformante BT desempeñan un papel importante en la hipertensión arterial pulmonar 26, por eso se pone a la fibrosis pulmonar idiopática. La secuenciación completa del exoma ha identificado mutantes heterocigotas raras en genes que codifican proteínas como la caveolina 1 y el miembro 3 de la subfamilia de los canales de potasio KCNNK3 diagonal 2. Entonces, sin tanto rollo, quiere decir que la tipo 1 es una hipertensión hereditaria, en donde tienen que ver estos factores hereditarios, que no vamos a entrar en detalles, que tienen que ver con los factores que desarrollan la enfermedad de tejido conectivo llamado fibrosis pulmonar idiopática. El grupo 2 son enfermedades que tienen que ver por cardiopatía izquierda, es decir, disfunción sistólica, disfunción diastólica y enfermedad valvular, todas las cardiopatías hipertensivas, las cardiopatías dilatadas izquierdas, o sea, patología cardíaca, o sea, no es pulmonar. Este tipo 2 se ven todas las cardiopatías izquierdas, como es disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, miocardiopatía dilatada idiopática, miocardiopatía dilatada isquémica, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial sistémica, estenosis aórtica, enfermedad de la arteria coronaria, pericarditis constrictiva, miocardiopatía hipertensiva, miocardiopatía restrictiva, valvulopatía mitral, estenosis mitral, insuficiencia mitral, el col triatrium y el mixioma, es decir, cáncer de corazón o trombos auriculares izquierdos. La tipo 3 es una hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares o hipoxémicas. Esta tipo 3, como tú ves, la EPOC se lleva el primer lugar. Todas las enfermedades intersticiales que hemos revisado también se llevan el segundo lugar, es decir, todas las 260 causas de neumopatía intersticial. Otras enfermedades pulmonares mixtas restrictivas o obstructivas como el SAOS, hipoventilación alveolar, que ya se los había comentado, exposición crónica a gran altitud o enfermedad de Monge y anomalías del desarrollo. Es decir, que todas las patologías que produzcan hipoxia o alteraciones de la membrana alveolo-capilar van a ocasionar hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? La tipo 4 son la tromboembólica pulmonar crónica. Es decir, el tromboembolismo pulmonar crónico agudo te va a producir la tipo 4. Como es muy importante en muchas terapias intensivas la tromboembolia pulmonar que desarrollan cor agudo, entonces por eso lo ponen como un apartado. Y la tipo 5 es una hipertensión pulmonar con mecanismos poco claros o transmultifactoriales, trastornos hemodinámicos mieloproliferativos, es decir, pacientes que tienen linfoma Hodgkin, etcétera, trastornos sistémicos como histiocitosis pulmonar y X, la sarcoidosis que ya la habíamos visto, la linfangiolehematosis, el von Recklinghausen o neurofibromatosis, trastornos metabólicos como enfermedad metabólicas como la enfermedad de Gaucher, que ya también la habíamos visto, o enfermedades obstructivas tumorales como es mediastinitis fibrosa, insuficiencia renal crónica y diálisis. Sin tanto rollo, vamos a echarle una vistita a esto que acabamos de decir. La hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, se divide en 5. La primera es hereditaria y es idiopática. Y aquí pone la fibrosis pulmonar idiopática. 2. La hipertensión arterial,
que tiene que ver con patologías izquierdas, como las que ya vimos. Todas las patologías izquierdas pueden producir una disfunción retrógrada, ¿sí?, hacia lo que es el circuito menor. La tercera es todas las enfermedades pulmonares que causen hipoxia o alteraciones de la ventilación perfusión, es decir, de la membrana alveolo-capilar. La tipo 4, que es la tromboembolia pulmonar, y la tipo 5, que es precisamente el tipo de multifactorial, donde entran muchas enfermedades del intersticio también, pero pues muy no bien, con mecanismos no claros, ¿sí?, como es el mismo cáncer o el linfoma Hodgkin, otras enfermedades linfo y mieloproliferativas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, todo claro. Hasta aquí no, doctor, gracias. Bueno, miren, para adelantarles, les voy a dejar, por favor, que lean qué es, pero échenle un ojo bien clarito, lo que es el complejo de la pulmonar de Chávez. Complejo de la pulmonar de Chávez. ¿Sí? Para podernos dar a entender en el diagnóstico que es precisamente de la hipertensión pulmonar. Es tan, como les comento, doctor, tan poco diagnosticada esta enfermedad que ahora le han dado mucha promoción a la misma, porque ha habido casos en que ya se hace el diagnóstico cuando el paciente ya no tiene, no se le puede hacer ya ningún tratamiento, ha avanzado mucho. Como es una arteria que se dilata, doctores, ya no regresa a la normalidad. Entonces es una enfermedad prácticamente con pocos síntomas, es decir, muy subclínica. Es un paciente que tiene disnea, es lo único. Doctor, me siento cansado, tengo disnea o en ocasiones tengo tos, pero tiene su enfermedad de base. Como ya vimos la clasificación, o es idiopática, es muy difícil diagnosticarla, que es la más difícil de diagnosticar, o es un paciente con una cardiopatía izquierda, o es un paciente que tiene una neumopatía crónica, ¿sí? O tiene enfermedades raras, como ya dijimos, o enfermedades linfoproliferativas o cáncer, y que estas a la larga desarrollan hipertensión arterial pulmonar. Si es subclínica o asintomática, cuando se hace el diagnóstico es cuando ingresan con cor pulmonar. Entonces, ustedes como médicos generales deben de estar duchos para que un paciente que tiene una disnea no clara y que tú la revisas y tiene el complejo de la pulmonar de Chávez, inmediatamente pienses en que tiene un cor pulmonale ocasionado por la hipertensión arterial pulmonar. Ya son etapas avanzadas, pero si eres miembro o hijo de la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez, pues lo menos que puedes saber es la vida y obra de Ignacio Chávez y qué es el complejo de la pulmonar de Chávez, ¿verdad? Esto es importante. Son datos clínicos en el foco pulmonar, que es la otra cosa. Échenle un ojo a los focos auscultatorios cardíacos. Entonces, en el foco pulmonar, en el segundo espacio intercostal izquierdo, es en donde vas a buscar el complejo de la pulmonar de Chávez. ¿Sí? Bien, doctores, por cuestiones de que se vayan a ver a la chamaca, al chamaco, cada quien su manera de pensar y su sexo, entonces nos vemos con el grupo de mañana, tanto en el consultorio como al que nos toque en la mañana, o sea, los grupos que tenemos presencial mañana. Pónganse a estudiar, doctores, y entonces, pues feliz día de la amistad, y sean felices jóvenes, pero pónganse a estudiar. Buenas noches y nos vemos entonces mañana. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.